Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Me da gusto que mientras nosotros estamos grabando aquí el mensaje, ustedes estén conectados y orando. Gracias al hermano Armando, que ha hecho un esfuerzo para que todos de alguna manera a través de nuestros celulares o computadoras podamos conectarnos. Me da mucho gusto porque hace rato que ahorita que me vengo de casa, están conectados y qué bueno, y ojalá y sea de grande bendición esta actividad. Me permiten que oremos, hermanos, para poder iniciar el estudio de esta noche. Queremos hacerlo sencillo, breve y tal vez un corto para poder en otras ocasiones ir avanzando más acerca de este estudio que tenemos. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque eres un Dios bueno que has hecho, Señor, con nosotros misericordia, Padre Celestial, y tu amor ha cobijado nuestra vida hasta el día de hoy, Padre bendito. Mi Dios, no tenemos a otra persona más a quien acudir, Padre Celestial, más que a ti, Señor, para, Señor, honrarte, bendecirte, pero también, Señor, para poner nuestras peticiones delante de ti, mi Dios. Y, Señor, la petición que hacemos es que, Señor, en esta hora, Padre, seas tú el que tome el control, que seas tú, Padre Celestial, el que, Señor, de veras, Señor, de alguna manera, Padre, seas el que le dé vida a tu palabra. Señor, gracias porque yo sé, Señor, que la oración que hacemos tú la contestas de inmediato, Padre Celestial. Y, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice estos momentos, Señor, en que vamos a estudiar. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano y que el que está aquí enfrente, Señor, sea un instrumento en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar les decía que esta predicación va a pasar el domingo, pero nosotros estamos grabando el sábado en la noche y entonces por eso yo decía que me da gusto que estén conectados ahorita en este momento y junto a los hermanos para orar. Muy bien. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y les declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice la Biblia, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y esto, quiero leer otro pasaje que dice, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Ese es el resumen del libro. Ok, hermanos, quiero nada más hacer muy brevemente una explicación de algo que me ha inquietado. La Biblia dice, aquí dice en el capítulo número 1, versículo número 1, que Jesucristo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién se la dio? Dios le dio la revelación a Juan. Ok, y el propósito es, ahí está, es la palabra para, indica el propósito. Ok, y el propósito es para manifestar las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos Juan, Dios le está revelando a Juan las cosas, ¿ok?, que deben suceder pronto. La palabra pronto significa, es igual a rápidamente, es lo que significa la palabra pronto. ¿Okay? Que las cosas que Dios le está revelando a Juan tienen que suceder muy rápido. Ok. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que tienen que suceder muy rápido? Ok.
Apocalipsis 1:19 dice lo siguiente: las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, ¿ok? Y las cosas que van a suceder después de estas. ¿Y cuáles son las cosas que van a suceder después de estas? Es esto, ok. Entonces, si nosotros vemos el capítulo 1, es una revelación de Jesús. Si nosotros vemos el capítulo número 2 y 3, es las iglesias. Y si nosotros vemos el capítulo número 4 en delante, hay muchas cosas que están escritas. Ok. Hay muchas cosas que están escritas ahí del 4 en delante. Okay. Manifestar las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son esas cosas? Si yo voy al 2 y al 3 y son las iglesias, me doy cuenta de una cosa, que aquí hay 7 iglesias, ¿ok? Y cuando yo estudio el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias que hay aquí son 7 etapas de la iglesia. Son etapas de la historia de la iglesia. Y nosotros tenemos que al iniciar la iglesia, hasta el día de hoy, aquí inició, ya van más o menos 2021 años. Esa es la historia que nosotros tenemos hasta ahorita de la iglesia, ya van 2021 años. Se empezó con la iglesia de Éfeso y se termina con la iglesia de la Odisea. 2021 años no es rápido, es muy lento, ¿ok? Entonces, las cosas que deben suceder pronto o muy rápidamente, este 1 no significa la época de la iglesia, porque ya tenemos 2021 años y esto no ha pasado pronto. Si no es la época de la iglesia a la cual se refiere las cosas que deben suceder pronto, entonces, ¿a cuáles cosas se refiere que sí tienen que suceder pronto? Porque la Biblia tiene que cumplirse cuando dice, tienen que suceder pronto y van a suceder pronto, ¿ok? Y no es la iglesia. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que deben suceder pronto? Esas cosas que deben suceder pronto están del 4 en delante. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿ok?, de todas estas cosas que están escritas, son muchas cosas las que están escritas del 4 en delante, porque lo que está escrito del 4 en delante, ¿ok?, déjeme explicarlo de esta manera. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Si nosotros hacemos la cuenta, tenemos 21 cosas. Estas 21 cosas, que es 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira, esto sí tiene que suceder. Tiene que suceder muy rápido. ¿A qué me refiero con muy rápido? Que tiene que ir una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Ok.
A este periodo del 4 hasta el 19, los capítulos del 4 hasta el 19, nosotros le conocemos a este periodo como la gran tribulación. Entonces, ¿queremos saber qué va a pasar en la gran tribulación? ¿Ok? Van a pasar más o menos 21 cosas. Y esas 21 cosas que van a pasar, tienen que pasar muy rápido porque es el periodo de la gran tribulación. Y nosotros sabemos y entendemos que la gran tribulación dura 7 años. ¿Sí? Entonces, estas 21 cosas van a pasar en 7 años, que son los 7 años de la gran tribulación. ¿Okay? Y entonces ahora sí podemos entender cuando Dios le dice a Juan, van a suceder muy rápidamente las cosas. ¿Cuáles son? Las cosas que van a suceder después de la época de la iglesia. Y esos son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Y van a suceder muy rápidamente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a explicar. Las 7 épocas de la iglesia empiezan con Éfeso. Y Juan está escribiendo en la época de la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo. ¿Ok? Y la última etapa va a ser la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, ¿ok? Tiene una característica, es tibia y Dios la vomita. Y Dios la vomita de su boca. Y la característica es que Jesucristo está fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces nosotros estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia de la Odisea va a tener un final. Okay, va a llegar a su fin. Este final va a ser cuando Jesús venga. Jesús viene por su iglesia. Okay. ¿Ya me expliqué? ¿Ok? Entonces, el final de la época de la iglesia es la época de la iglesia de la Odisea y Jesús viene por su iglesia. Cuando Jesús viene por su iglesia, ahora sí, inicia aquí rapto. Y ahora sí inicia la gran tribulación. Y la gran tribulación tiene que ver con Israel y tiene que ver con el pueblo gentil. ¿Ok? El propósito que Dios tiene en la gran tribulación es para con Israel y para con el pueblo gentil. ¿Okay?
Para con Israel es el juicio que Dios hace, ¿ok? A Israel es el juicio de Dios, o el trato de Dios con Israel, o el juicio de Dios que hace, ¿ok? Porque Israel ha sido endurecido y no ha aceptado a Jesús como Mesías. Entonces, este tiempo de la gran tribulación, Dios va a tratar con Israel y ese trato va a ser y tiene el objetivo de que Israel reconozca a Jesús como su Mesías. Ese es el objetivo que Dios está persiguiendo en la 70ª semana, ¿ok?, de Israel. Porque la Biblia dice allí en Romanos que Israel ha sido endurecido, ¿ok?, para que nosotros los gentiles podamos entrar a la salvación. Esto es en la época de la iglesia. Y al final, cuando ya se cumplan, cuando se cumpla toda la plenitud de los gentiles, entonces dice, todo Israel será salvo. ¿Ok? Y entonces, pues sí podemos entender el propósito que Dios tiene en la gran tribulación para con Israel, es que ellos reconozcan a Jesucristo cuando venga en su segunda venida como el Mesías esperado. Y para los gentiles es juicio de Dios por su pecado. ¿Ok? Por su pecado. Entonces, voy caminando despacito, hermano, para que ustedes me puedan entender que la gran tribulación, el propósito es para con Israel, que lo reconozcan como Mesías a Jesucristo, pero para los gentiles es el juicio de Dios que Dios está haciendo por el pecado del pueblo gentil. Ahora sí, voy para acá. Rápidamente. Los 7 sellos las 7 trompetas y las 7 copas de ira que están en Apocalipsis del 4 hasta el 19, todos estos son juicios de Dios. Okay. Todos, las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira son juicios que Dios ha hecho o que Dios va a hacer sobre la tierra y la humanidad. Entonces son juicios de Dios sobre la tierra y la humanidad. Ok. Y si nosotros, ok, entendemos que son juicios de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad, entonces nosotros vamos a encontrar, ok, que la gran tribulación desde el punto de vista de Dios, ok, la gran tribulación, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, desde el punto de vista de Dios, tengo aquí algunos apuntes. Desde el punto de vista de Dios,
es lo siguiente. Número 1, dice, se lo voy a ir explicando. Dice, día grande y espantoso. ¿Ok? Entonces, la gran tribulación, desde el punto de vista de Dios, es día grande y espantoso. ¿Ok? Joel 2:31 dice lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así dice. Entonces, ¿qué es la gran tribulación desde el punto de vista de Dios? Es el día, ¿ok? Antes de que venga el día grande y espantoso. Esa es la primera cosa que significa la gran tribulación. Segundo, día de la venganza. Ok, día de la venganza. La Biblia dice, ahí en Isaías 34:8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Otra de las cosas que significa la gran tribulación desde el punto de vista de Dios es día de la ira, y esta es de la ira de Dios. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, así es lo que dice, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y entonces, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación es la ira de Jehová descargada sobre la tierra. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es el día de destrucción. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y entonces nosotros tenemos aquí, esto concuerda precisamente con la idea de los juicios de Dios, porque en los juicios de Dios o en lo que está escrito en el Apocalipsis va a haber destrucción, de muchas partes del mundo y particularmente de la humanidad. Otra de las cosas que significa la gran tribulación es día de la calamidad. Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste harán contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Otra de las cosas que significa día de indignación, y dice así, Isaías 26:20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 28:15 dice así, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, así dice el Señor, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, angular, piedra de cimiento estable, el que cayere no se apresure. Y luego el 17 dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, ¿qué es la gran tribulación? Es el día en que Dios va a azotar a la tierra. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación se conoce también como el día de la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no
nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación significa ira que ha de venir. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El gran día de la ira de ellos, así dice Apocalipsis 6:16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación es el día o la época de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. La gran tribulación también se conoce como la hora de la prueba. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir. La gran tribulación también se conoce como tiempo de tribulación. Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio. Y en las palabras de Jesucristo, la gran tribulación es precisamente, dice, porque habrá entonces gran tribulación, las cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación también se llama la hora del juicio, y dice así Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y entonces nosotros tenemos, cuando leemos todos estos pasajes, tenemos lo siguiente, y lo voy a poner aquí, y con esto, ok, quiero ir cerrando un poco. Dios, ok, va a descargar su ira, y esa ira se va a manifestar en la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación va a ser la ira de Dios manifestada sobre el mundo entero. Okay. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es la ira de Dios. Esa ira de Dios está manifestada en los juicios que Dios va a traer sobre el mundo entero. Okay. Estos juicios que Dios va a traer sobre el mundo entero abarcan la totalidad del mundo, abarcan la creación y abarcan al hombre mismo. Ok. ¿Qué abarcan los cielos? La tierra y al hombre. Ok. Y cuando nosotros entendemos esto, que abarcan los cielos, la tierra y el hombre, nosotros vamos a entender lo siguiente, hermano, que en la gran tribulación va a haber desastres en el cielo, en la tierra y en los hombres.
Entonces, es una época, la gran tribulación, a veces nosotros la tenemos así como muy sencilla, muy simple, yo no sé. No, la gran tribulación es algo serio. ¿Okay? La gran tribulación son juicios, ¿okay? Y van a afectar a los cielos, va a afectar la creación de Dios que es la tierra y va a afectar al hombre mismo. ¿Okay? Y de esto nosotros vamos a estar tratando después muy rápidamente. O sea, quiero que ubiquemos. Ahora, ¿por qué Dios descarga su ira? ¿Okay? ¿Por qué Dios descarga su ira? La descarga simple y sencillamente por Él. Por el pecado del hombre. Ok. Entonces ahora sí entendemos. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es la ira de Dios. La ira de Dios ocasionada por el pecado del hombre. ¿Ok? Y el pecado del hombre, ¿ok?, hace que Dios traiga juicio sobre el mundo entero. Y entonces hablamos de que esos juicios abarcan los cielos, la tierra y el hombre mismo. Termino con esto. Dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Son los dolores que una mujer tiene cuando va a dar a luz. Cuando nosotros aplicamos dolores de parto, okay, cuando nosotros aplicamos dolores de parto a la tribulación, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que una vez que empieza, okay, que una vez que empiecen los dolores, esto ya no se va a detener, no se detiene. Ok, Mateo capítulo 24 lo dice así: principio de dolores. Ok, principio de dolores. Una vez que empiezan los dolores de parto, esto ya no se va a detener, porque esto va a avanzar, y así como la mujer termina en dar a luz, así también, ¿ok?, nosotros cuando empezamos a ver el principio de dolores, que es el principio de los dolores de parto, esto ya no se va a detener, esto ya no se va a detener, esto va a ir avanzando cada día, hasta que nosotros vamos a llegar al rapto y a empezar la gran tribulación. Hoy nosotros estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea, la época del fin. Y junto con esto, nosotros estamos viendo, ¿ok?, los principios de dolores. Estamos viviendo la época de la Odisea, la época del fin de la iglesia, y estamos viviendo la época, el principio de dolores, que va a culminar aquí con la gran tribulación y al final con la venida de Jesús. Creo que me expliqué. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el principio de dolores de parto.
estamos viviendo los principios y esto ya no se va a detener, esto ya no se va a componer, hermanos, ya no se va a componer, ya no se va a detener. Nosotros estamos viviendo, ¿ok?, ya la época del final de los tiempos, donde la iglesia va a ser arrebatada dentro de no muy poco tiempo, o sea, va a pasar rápidamente esto, va a comenzar la gran tribulación y va a culminar con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros como iglesia? Estamos esperando, ¿ok?, precisamente que Jesucristo venga por nosotros, porque ya estamos viviendo el principio de dolores. ¿Cómo es que lo estamos viviendo? ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones que se están dando para que nosotros tengamos este principio de dolores? Rápido. Ok. Rápidamente lo vamos a explicar así. Ok, rápidamente. 1. Cambios. Estamos viviendo cambios en las leyes. Estamos viviendo cambios en las leyes porque nosotros estamos aprobando, o bueno, los gobiernos están aprobando leyes que están en contra de Dios. Y lo están haciendo y lo estamos haciendo como humanidad. Y los países están aprobando y sabemos, estamos conscientes de ello, que están aprobando leyes que están en contra definitivamente de la ley de Dios. Y esto a nosotros nos está dando un termómetro para que nosotros lo sigamos, ¿ok? Y estos cambios que nosotros estamos haciendo en las leyes, estamos haciendo cambios que nos están llevando a ¿ok?, a Sodoma y Gomorra, a las características que tienen las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y si nosotros examinamos la Biblia, vamos a encontrar, ¿ok?, allí en la palabra de Dios, cuáles eran los pecados de Sodoma, y vamos a encontrar varios pecados: la sodomía, vamos a encontrar la ociosidad, vamos a encontrar la abundancia de pan, y vamos a encontrar en Isaías donde dice específicamente que Sodoma no escondió su pecado, sino que lo publicó abiertamente y estaban orgullosos de ellos. Nosotros estamos llegando a estos niveles, a los niveles de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Número 2, aumento de que es otro indicador de los tiempos del fin. Aumento de la violencia es otro indicador de los tiempos del fin. Si nosotros examinamos la palabra de Dios, dice como en los tiempos de Noé, y en los tiempos de Noé dice la Biblia que había violencia en la tierra, y nosotros estamos viviendo la violencia desde el hogar hasta las naciones. En todos los ámbitos nosotros estamos metidos en un mundo lleno de violencia, porque este mundo lleno de violencia está dirigido simple y sencillamente por el diablo. Y los niveles de violencia que nosotros estamos viviendo ahorita, en la época ahorita actual, son alarmantes porque va en aumento la violencia. Estamos viviendo la época de las falsas doctrinas. ¿Ok? La Odisea.
dice la palabra de Dios, van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, a muchos van a engañar, y aun si fuera posible a los escogidos. Todo esto que se está juntando así de esta manera, nosotros estamos entendiendo lo que es principio de dolores, y esto ya no se detiene. En la creación, ¿ok? ¿Qué está pasando con la creación de Dios? Nosotros estamos viendo desastres naturales que están en aumento. Y todo esto simple y sencillamente nos está hablando, ¿ok? Todo esto nos está hablando de que esto es algo muy pequeño a lo que realmente va a ser la gran tribulación. Creo que logro explicarme. O sea, lo que nosotros estamos viviendo ahorita, por ejemplo, es algo muy pequeño en relación con lo que va a presentarse en la gran tribulación cuando la iglesia ya no esté aquí. Porque ahorita Dios de alguna manera está deteniendo su ira y no está descargando la ira así como directamente, porque nosotros, la iglesia, estamos aquí en la tierra, estamos orando, estamos intercediendo, está el Espíritu Santo que también está intercediendo, pero entonces, cuando la iglesia sea quitada, ya no va a haber quien interceda. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, ya no va a haber quien interceda, y entonces sí, la ira de Dios aquí en la gran tribulación se va a descargar completamente. Tiempos difíciles estamos viviendo, porque son tiempos que nos están anunciando lo que viene adelante cuando nosotros seamos arrebatados y empiece realmente los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Es nuestra responsabilidad. Pero sí déjame decirte una cosa, hermano, hermana, que me estás escuchando. Esto que nosotros estamos viviendo es principio y ya no se va a detener. Y cuando la iglesia sea arrebatada, las cosas van a suceder pronto. Porque la ira de Dios se va a descargar sobre el mundo entero. Hoy tienes que estar listo, porque no sabemos si el día de mañana o pasado mañana o un ratito más el Señor puede venir con su iglesia. Y si tú no estás listo, si tú no has creído en Jesucristo, si tú no estás entregando tu vida a Jesucristo, entonces déjame decirte que tú te vas a quedar y vas a sufrir en la gran tribulación, porque vas a sufrir el juicio de Dios directo que Él va a traer sobre la tierra. La única manera en que tú puedes librarte, la única manera en que puedas decir yo no quiero estar en la gran tribulación, es que tú puedas entregar tu vida a Jesucristo. En esta hora tú puedes hacer una sencilla oración y decirle: Señor Jesús, toma por favor mi vida en tus manos, entrego mi vida a ti, me arrepiento de mis pecados, te confieso que he sido pecador delante de ti, perdóname por favor, y yo te acepto como mi Señor y Salvador en esta hora. Y entonces, Señor Jesús, hazte cargo de mi vida, porque yo quiero caminar junto contigo. De aquí hasta que yo vaya contigo, tú vengas por nosotros. Esta es una pequeña oración que tú puedes hacer en esta hora. Y tú, amado hermano o hermana que me estás escuchando, déjame decirte que no basta ser religioso. Si tú eres religioso, te vas a quedar aquí. Necesitas una auténtica entrega con Cristo Jesús, y esto lo puedes hacer en esta hora. Entrégale, si no le has entregado completamente tu vida a Jesús, entrégasela en este momento para que tú puedas tener la seguridad de que cuando Jesucristo venga, tú sí te vayas, y puedas gozar de lo que Dios tiene allá en la mansión que fue a preparar
para cada uno de nosotros. Vivimos tiempos de dolores y esto no se detiene. Y cada día se va a poner peor esto. Estábamos esperando que viniera el 2021, que viniera con otras expectativas, y parece que el 2021 nos está tratando peor que el 2020. Y esto simple y sencillamente es porque esto está avanzando y nos está diciendo que Jesucristo viene muy pronto. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias porque eres un Dios que escucha nuestra oración, Señor. Padre, queremos hacer un nuevo pacto contigo, entregar nuestra vida a ti, Señor, para que, Padre, tú, Señor, por favor, te hagas cargo de ella, mi Dios. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, Padre Celestial, perdona mi pecado. Y, Señor, pongo mi vida a tus pies, Señor, para que, Señor, así de esta manera, reconociéndote como mi Señor y Salvador, Padre, yo pueda estar caminando junto contigo, mi Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tengo hasta el día de hoy de arreglar cuentas contigo. Gracias, Padre, por ser bueno y amoroso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga.